tema. Está con nosotros la abogada y dirigente del Partido Libertad y Refundación, Carmen Aidé. Bienvenida, abogada. También vamos a saludar al precandidato presidencial del Partido Nacional, Jorge Zelaya. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Y se encuentra también con nosotros el abogado Germán Lobo, consejero del Consejo Nacional Electoral, porque también vamos a hablar de temas electorales, pero como Partido Nacional, como precandidato presidencial del Partido Nacional, ¿qué opinión merece lo que ha pasado? Es que es bien complicado. Primero, gracias por la invitación, Jackie, abogada. Buenas noches, abogado. Un placer compartir con ustedes el ZK. Miren, se colige al final que sí se necesita, por ejemplo, la llegada de la CICIG al país. Aquí es donde hemos dicho siempre y lo mantenemos. Particularmente ha sido mi posición en el sentido de que mientras no haya una aplicación de justicia verdadera en el país y que sea en términos generales sin ver a quién sí se le puede aplicar y a quién no, necesitamos organismos internacionales que vengan a ayudarnos a desentar la gran corrupción y la falta de credibilidad del pueblo hondureño en la clase política y en la aplicación de justicia. Entonces, mientras eso ya aquí no exista, es urgente que aprobemos a nivel del Ejecutivo que se firme el convenio con la ONU y que lo ratifiquemos en el Congreso Nacional de la República, porque nadie cree en la justicia hondureña, honestamente, esa es una realidad. Ha sido en el pasado reciente y continúa siendo ahora. Entonces, no es cuestión de un partido como tal, no es cuestión de quién nos esté gobernando, sino que pareciera que lo traemos en el ADN, la corrupción. Es realmente impresionante. Entonces, necesitamos un organismo internacional que nos ayude, que tenga libertad para poder enjuiciar. Porque yo le digo, este y otros casos van a quedar en lo mismo. Se hace el escándalo a nivel de los medios de comunicación y ahora hay que probar que esos 3 millones que andaba, que a quién se los iba a dar, va a haber gente que se va a defender, el fiscal ha dicho una cosa, el imputado va a decir otra y vamos a quedar en lo mismo. Escándalos permanentemente como se dan en el país. Y esto no es justo que la gente, mientras se está muriendo de hambre, porque esa es la realidad que se está viviendo en el país, nos enfrasquemos en discusiones sin sentido. Cuando digo sin sentido es porque al final no va a haber gente enjuiciada por estos y otros casos que verdaderamente son lamentables en nuestro querido país. Por lo tanto, yo siento que ojalá se llegue al fondo del asunto, haya una comprobación si hay otros actores, otros elementos involucrados en esta denuncia que se han formulado y el escándalo que se ha hecho, el escarnio en general, pero que, como le digo, da muchísima pena, muchísima tristeza en el país lo que está ocurriendo. El Poder Judicial es un reflejo, lo que está pasando con nosotros en el Congreso Nacional, no digamos, y a nivel del Ejecutivo, que no hay cumplimiento de promesas que se hicieron en el proceso de la campaña. Vamos también con la reacción está con nosotros el diputado del Partido Liberal, Marlon Lara, y también el abogado penalista Kenneth Madrid. Diputado Lara. Muy buenas noches, Jackie. Un saludo a todos los compañeros en cabina, lo mismo al pueblo hondureño, a Kenneth. Quiero decirle de que estos acontecimientos que se han suscitado es de mucha preocupación para la sociedad hondureña. Yo he sido una de las personas que sí creo que es importante que se establezca la CICIG en Honduras, pero no es ese el verdadero problema. El verdadero problema es la politización de los operadores de justicia. Son recomendados políticos, no son las personas que tienen la meritocracia para ocupar esos cargos. Y es evidente que si son activistas políticos o dirigentes, pues no es la justicia lo que va a prever en ellos la impartición de la justicia, sino que muchas veces es el sesgo político, y eso es delicado. Esa noticia que ha circulado a nivel nacional y a nivel ya internacional nos deja a nosotros mal parados ante la comunidad internacional, ante el mismo pueblo hondureño, porque queda en precario el sistema judicial, lo mismo que el sistema de seguridad nacional. Entonces, sí es importante que entendamos los hondureños que debe de ser la meritocracia la que prevalezca al momento de elegir las personas que nos van a representar en esos cargos. Y actualmente hemos visto noticias donde fue seleccionada esta persona por recomendaciones de diputados en el Congreso Nacional. Y esas son las consecuencias. Hoy el pueblo hondureño está pagando esas consecuencias con esos actos que creo yo que es alarmante. Y en su momento yo creo que inclusive se debe elevar al Congreso Nacional la comparecencia tanto del fiscal general de la República como de la presidenta de la Corte Suprema ante el Congreso Nacional para dar explicaciones de la gravedad de este caso. Ok, están pidiendo, prácticamente están pidiendo que los presidentes de los dos poderes comparezcan ante el Congreso Nacional. Y hay que analizar este caso, abogado Kenneth Madrid, sobre cuáles serían los delitos y cuál sería la pena que podría imputar el juez que ha sido capturado. Sí, buenas noches, Jackie. Un saludo a todos los panelistas que están presentes virtualmente en el programa. Sí, en efecto, Jackie, tal como pudimos apreciar,
acá se le está imputando el delito de extorsión, ¿verdad? Y muchas personas decían hoy más temprano que por qué esta persona no se le siguió un antejuicio normal como se hace con todos los jueces cuando les imputa un delito. Y es lógicamente que ya el capítulo correspondiente para deducir la responsabilidad criminal a jueces y magistrados ya establece que únicamente es cuando el delito se derive del ejercicio de sus funciones, ahí sí van a tener que seguir un antejuicio. Y en este caso no, porque no tenía que ver con una resolución judicial, con sus funciones de manera particular, sino que era otro tipo de actividades y ahí sí está. Ahí se le quita el velo que tienen los jueces y magistrados y obviamente procede su aprehensión o captura en cualquier momento. Ahora, Jackie, bueno, el delito que se ha establecido, la extorsión, porque todos sabemos que esto estaba conllevando el pedir una suma de dinero, presumimos este momento por lo que ha manifestado el propio fiscal general, pidiendo dinero en su nombre, y eso es la característica esencial de la extorsión. Entonces, al final, recordemos que después que se realice el juicio oral y público, si llega a haber en su caso, o si llega a haber un procedimiento abreviado que le asuma la culpabilidad, o en el momento oportuno que lleguen a establecer la pena, pues obviamente va a derivar varios temas. Depende si hay agravantes, que el delito lo agravan o no, pero es una pena que puede andar oscilando alrededor depende de la gravedad, hasta 15 años de prisión. ¿Y qué opina usted sobre lo que ha dicho ya el Poder Judicial de la intervención al circuito? Sí, bueno, mire, Jackie, esto es muy importante tenerlo claro. Mire, ¿por qué están sucediendo estas cosas en el Poder Judicial? Acá esta jurisdicción especializada en criminalidad organizada, medio ambiente y corrupción, esto, Jackie, era algo que nació con la MASI. Se estableció una serie de convenios con el Poder Judicial para que llegara esta jurisdicción especializada en materia de corrupción, que estaba separada primero, la de extorsión también estaba separada, y luego la fusionaron ambas y le sumaron el tema del medio ambiente. Mire, ya que toda la ley de la carrera judicial que está vigente ahora del año 80 dice que solo se puede ingresar a la carrera judicial por medio de un concurso público, por medio de un comité de selección. ¿Qué significa esto? Por oposición, por méritos. ¿Qué pasa, Jackie? Que por ahí hay una serie de decretos que permiten que el presidente de la Corte nombre a discreción y que administre el Poder Judicial como lo estime pertinente solo el presidente de la Corte, en este caso la presidenta. Entonces, ¿qué pasa en los últimos años, Jackie? Que prácticamente se ha obviado ese proceso. Y acá le mencioné lo de la MASI porque cuando se estableció la jurisdicción en materia de corrupción, de extorsión, sí se hicieron concursos por meritocracia, se hicieron pruebas de confianza, a los jueces y a todo el personal auxiliar que entró a trabajar esas jurisdicciones, se les hizo todo este proceso riguroso para verificar que obviamente no eran miembros de crimen organizado, que no tenían tendencias a cometer delito, y por eso se organizaron estas jurisdicciones de manera aceptable. El problema fue ya que esa práctica con el cual ingresaron, cuando ya varias personas fueron ascendiendo a otros cargos o fueron saliendo, obviaron el tema del concurso público, obviaron la oposición y las personas fueron nombradas de dedo por esa facultad que se tiene. No estoy diciendo que ellos han actuado incorrectamente porque hay un decreto del Congreso, pero instamos al Congreso Nacional a que derogue ese decreto que le da plenos poderes a la presidencia de la Corte y todo se discuta en el Pleno de Magistrados de los 15 y además instauren el hecho de que solo se puede ingresar al Poder Judicial por oposición, por meritocracia, para que sean investigados. Y algo adicional, Jackie, que hemos venido diciendo desde hace muchos años. Certifiquen al personal de la Corte y al personal del Ministerio Público, certifiquen al personal del Poder Judicial. Eso va a garantizar que anualmente se puedan verificar que las personas siguen con sus postulados de ética, de altos valores, en el cual también lo que ganan es acorde con su patrimonio y que personas están comprometidas con el Poder Judicial y el que no se va apartando del camino. Ahora, a mí la intervención que ha hecho la presidenta de la Corte con la supervisión del Poder Judicial, no creo que dé mayores frutos, ya que se lo digo de manera muy particular, porque esta inspección o este Departamento de Supervisión Nacional está hecho para atender quejas de las personas, hacen una investigación y hay una sanción disciplinaria. Pero acá tenemos que ser más enfáticos, más rígidos y son a políticas públicas generales. Solo se ingresa por oposición al Poder Judicial, háganlo valer, ahí van a estar ayudando a que la justicia de las personas esté en las manos correctas, en conocimiento y valores, y también tiene el Congreso Nacional que quitar esa facultad que ha hecho mucho daño
al Poder Judicial, porque no puede estar concentrado el poder en una sola persona. Y eso, Jackie, creo que de esas políticas públicas que se pueden hacer en este momento y que se pueden realizar, que la Corte puede colaborar certificando a sus funcionarios anualmente, haciendo las Sí. pruebas de confianza y dándole la certeza que todos los hondureños queremos. Gracias, abogado. Muchas gracias al abogado penalista Kenneth Madrid. Sin lugar a dudas.